¿Cómo pasa alguien de ser un niño refugiado a convertirse en el campeón más temido de la UFC? Ilia Topuria no nació en una ciudad con tradición de combate. No creció con dinero, ni tuvo padrinos. Creció entre guerras, desplazamientos y sacrificio. Y aún así, llegó. Hoy está en la cima. Es campeón del mundo, está invicto, y ha noqueado a dos de los mejores peleadores del planeta. Pero mientras unos lo llaman la nueva era, otros lo acusan de ser puro hype, marketing envuelto en músculo y banderas. Hoy, en Crónicas del Octágono, no solo vamos a repasar su carrera. Vamos a desentrañar el mito. Vamos a entender si Ilia Topuria es un fenómeno legítimo, o solo una estrella fugaz. La historia de Ilia Topuria empieza lejos del octágono. Nace en Alemania, pero no se cría allí. Su familia, de origen georgiano, estaba huyendo de un conflicto brutal en Abjasia. Y cuando Ilia tenía solo 7 años, regresan a Georgia, donde el pequeño empieza a entrenar lucha grecorromana. Pero no sería su hogar por mucho tiempo. Tras la guerra ruso-georgiana de 2008, la familia Topuria se ve obligada a dejarlo todo otra vez. Y esta vez el destino es España. Alicante, para ser exactos. Ahí es donde empieza el verdadero viaje. Donde el dolor se convierte en disciplina. Donde nace el luchador. Ilia comienza a entrenar en Climent Club, un pequeño gimnasio que poco a poco se convertiría en su segundo hogar. A los 18 años, ya estaba compitiendo en ligas regionales de MMA. Y lo que empezó como un sueño, se convirtió en una máquina de finalizaciones. Sus primeras 4 peleas, 4 sumisiones en el primer round. Nadie llegaba al segundo asalto. Nadie lo podía parar. En 2018, junto a su hermano, se convierte en el primer georgiano en recibir el cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. Pero aún no era conocido. Aún peleaba por 200 euros en pabellones vacíos. Ese mismo año viaja a Bélgica para pelear en Cage Warriors. Gana por Anaconda Choke, pero falla en dar el peso. No puede reclamar el cinturón. Una oportunidad perdida. Pero no se detiene. Topuria sigue peleando. Va a Colombia, a Bahrein, a Finlandia. No importa el país. Lo que importa es que siempre salía con la mano en alto. Y fue ahí, en Brave CF, donde los ojeadores de UFC empezaron a tomar nota. Había algo en ese chico, algo que no se enseña. Ilia Topuria estaba construyendo algo. Y aunque nadie lo sabía todavía, lo que venía iba a cambiar la división pluma para siempre. Octubre de 2020. UFC Fight Night. Un debut sin margen de error. Ilia entra como reemplazo de última hora para enfrentar a Youssef Zalal. Sin campamento. Sin adaptación. Sin excusas. Y aún así, dominó. Durante 3 asaltos, impuso su lucha, su ritmo, su mentalidad. No fue un KO, no fue una sumisión, pero fue algo más valioso, fue control. El tipo de control que hace que los matchmakers empiecen a mirarte diferente. Y entonces, llegó diciembre. Y con él, Damon Jackson. Topuria no solo quería ganar. Quería anunciarse. Y lo hizo, con un gancho al cuerpo tan violento que dejó a Jackson sin aire antes de caer. KO en el primer round. En menos de 3 minutos. La gente empezó a hablar. ¿Quién era este europeo que estaba destrozando rivales como si fuera sparring? En julio de 2021, UFC lo pone contra Ryan Hall, el especialista en llaves más impredecible de la división. Nadie quería enfrentarlo. Topuria dijo, tráemelo, no. Y no cometió errores. No se dejó arrastrar al suelo. Se mantuvo en pie, lo esperó, y lo apagó con una derecha quirúrgica. KO en el primer round. Otra vez. Ya no era un novato. Era un problema. Pero entonces, UFC decide ponerlo a prueba de verdad. Jai Herbert. En Londres. En peso ligero. En su casa. Y en el primer asalto, lo cazaron. Una patada alta al rostro lo dejó tambaleando. Por primera vez, Ilia parecía vulnerable. Pero no se cayó. Ni se rindió. Se levantó, y se lo cobró. Round 2. Derecha de acero. KO fulminante. Silencio absoluto en el O2 Arena. Esa noche, el mundo no solo vio a un striker poderoso. Vio a un tipo que, incluso cuando cae, vuelve más peligroso.
En la UFC no basta con ganar. Hay que destacar. Y a veces, hay que incomodar. Ilia Topuria no tardó en demostrar que no solo sabía golpear, también sabía hablar. Y cuando lo hacía, nadie quedaba indiferente. Marzo de 2022. UFC Londres. En los días previos al evento, las redes sociales estaban calientes. Paddy Pimblett, el nuevo niño bonito de la UFC británica, había hecho algo que cruzó la línea. Se burló del conflicto entre Georgia y Rusia. Para Topuria, que vivió el exilio y la guerra en carne propia, eso no fue solo una falta de respeto. Fue una provocación directa. Y no lo dejó pasar. En pleno hotel de concentración, Ilia fue directo a encarar a Pimblett. Lo insultó. Lo enfrentó. Y cuando Paddy retrocedió, voló una botella de desinfectante. El famoso Hand Sanitizer. El apodo quedó para siempre, Hand Sanitizer Boy. La UFC tuvo que intervenir. Separarlos. Calmar las aguas. Pero el mensaje ya estaba claro. Topuria no dejaba pasar ninguna falta de respeto, dentro o fuera del octágono. Mientras tanto, en la misma división, otro invicto empezaba a rondar el mismo terreno que Ilia, Movsar Evloev. Ambos estaban escalando, pero Evloev, especialista en lucha y decisiones por puntos, no tenía el mismo impacto mediático. Tras la victoria de Ilia sobre Volkanovski, Evloev lanzó un reto público. Felicitaciones, pero voy por ese cinturón. Topuria no tardó en responder. Y lo hizo con fuego. 8 peleas en UFC. 8 decisiones. 0 sumisiones. 0 KO. Si quiere terminar a alguien, que lo haga en su pueblo, o a su padre. Porque aquí, en este nivel, no impresiona a nadie. Para muchos, esa respuesta fue excesiva. Para otros, fue simplemente Topuria siendo Topuria, directo, sin filtro, y con una confianza tan grande como su pegada. Y entonces apareció el nombre más grande del juego, Conor McGregor. Tras el KO a Volkanovski, con el micrófono en la mano, Ilia desafió públicamente a Conor. Si todavía tienes agallas, te espero en España, dijo. McGregor, fiel a su estilo, respondió en redes, tengo agallas de sobra. Tengo 4 hijos. ¿Realmente Ilia cree que peleará contra Conor? ¿O simplemente entiende que en este deporte, si no generas conversación, no existes? Sea como sea, el nombre de Topuria estaba en la boca de todos. No solo por lo que hacía con los puños, sino por lo que provocaba con cada palabra. En este punto, Ilia ya no era solo un peleador peligroso. Era una figura divisiva. Algunos lo amaban. Otros lo detestaban. Pero todos lo respetaban. Y lo que venía era el momento de la verdad. El ascenso se había terminado. Era hora de la consagración. Tras las guerras, las palabras y las promesas, llegaba el momento de demostrar. No con tweets, no con declaraciones, con puños. Junio de 2023. Topuria se enfrenta a Josh Emmett, veterano, top 5 del mundo, y venía de disputar el título interino. Una victoria lo colocaría a un paso del oro. Una derrota lo mandaría de vuelta al fondo de la fila. Pero Ilia no tenía pensado retroceder. Durante 25 minutos, dio una clínica de striking. Pies rápidos, combinaciones precisas, defensa impecable. Derribó, conectó, dominó. No buscó el KO desesperado. Lo controló. Lo castigó. Lo desmanteló pieza por pieza. Esa noche, todos lo entendieron. Topuria no era solo potencia. Era estrategia. Era frialdad. Era nivel campeonato. La recompensa llegó meses después. Febrero de 2024. UFC 298. El campeón era nada menos que Alexander Volkanovski, dominante, cerebral, invicto en peso pluma, top libra por libra. Y en la otra esquina, Ilia Topuria, invicto, hambriento, con una nación detrás. Era el choque de eras, el futuro contra el presente. Volkanovski intentó controlar el ritmo, moverse, frustrar, pero Topuria lo acechaba, como un francotirador esperando el momento justo. Y en el segundo asalto, lo encontró. Un derechazo quirúrgico que lo desconectó al instante. Volkanovski cayó. Silencio absoluto.
Topuria noqueaba al campeón a los 3 minutos con 32 segundos. Y el cinturón cambiaba de manos. Con solo 27 años, Ilia Topuria se convertía en el nuevo campeón mundial de peso pluma. El primero de origen georgiano. El primero formado en España. Ya no era hype. Ya no era promesa. Era realidad. Era historia. Y si aún quedaban dudas, en su entrevista post-pelea, lo dejó claro con una frase para la historia. Conor McGregor, si todavía tienes agallas, te espero en España. Topuria ya no pedía respeto. Se lo había ganado a golpes. Topuria no es solo agresividad. No es solo pegada. Es precisión. Es lectura. Es adaptación. Empezó como un grapple puro. Sumisión tras sumisión. Brazos, cuellos, triángulos. Tenía la técnica. Tenía el suelo. Pero al entrar a UFC, entendió algo clave. El grappling no basta. Si quieres ser campeón, tienes que saber noquear. Y lo hizo. Cambió. Evolucionó. Aprendió a boxear. Y no de cualquier forma. Inspirado por el estilo mexicano, el de Canelo Álvarez, golpes al cuerpo, combinaciones compactas, defensa con cintura, explosividad medida. No tira 100 golpes por round. Tira 10, pero cada uno puede apagarte la luz. Pero eso no significa que haya abandonado el suelo. Contra Brice Mitchell, uno de los mejores en jiu-jitsu del top, lo sometió con su propia arma, un triángulo de brazo. Pura técnica. Puro dominio. Topuria es peligroso de pie. Y letal en el suelo. Un finalizador total. No es el más alto. No es el más largo. Pero es el que más daño hace con menos espacio. Ilia Topuria no pelea por puntos. Pelea para dejarte en el suelo. Si derrotar a Volkanovski fue la consagración, defender el título ante Max Holloway era la validación. Holloway no era un rival más. Era el rey destronado. El hombre que había aguantado guerra sin caer. El peleador con más golpes significativos en la historia del UFC. Y hasta ese día, nadie lo había noqueado. Ni siquiera tumbado. Octubre de 2024. UFC 308. Abu Dhabi. Topuria vs Holloway. La tensión no estaba en el título. Estaba en la historia. Si Ilia ganaba, sería incuestionable. Si perdía, sería el campeón de un mal día de Volkanovski. Desde el primer asalto, la pelea fue un ajedrez con cuchillos. Holloway lanzaba volumen. Topuria respondía con precisión. Y como en todas sus peleas, fue al cuerpo. Lo minó. Lo estudió. Esperó. En el tercer asalto, encontró la grieta. Combinación rápida. Gancho al hígado. Uppercut al mentón. Holloway cae. Ilia no duda. Salta. Golpea. El árbitro detiene la pelea. Max Holloway, noqueado por primera vez en su carrera. Y Topuria, deja de ser promesa, deja de ser campeón reciente. Se convierte en una fuerza histórica. Cuando Max cayó, el mundo ya no discutía si Topuria era legítimo. Lo sabía. Había derrotado al presente y al pasado. Y el futuro ya era suyo. Tras destruir a Holloway, Topuria pudo haberse sentado en el trono. Esperar retadores. Disfrutar el oro. Pero no. Hizo lo impensable. Decidió dejar vacante el cinturón y subir al peso ligero. ¿Por qué? Según él mismo, los cortes de peso eran cada vez más duros. Y la división pluma ya no le motivaba. La UFC me prometió que mi próxima pelea será por el cinturón ligero, dijo. Pero no todos compraron el relato. Algunos lo acusaron de esquivar rivales, de huir de Movsar Evloev, de querer el camino fácil hacia la gloria. El propio Evloev le lanzó un reto directo. Topuria respondió con desprecio: 8 peleas, 8 decisiones. Que finalice a alguien, aunque sea a su padre. Para unos, Ilia es ambición pura, va por la historia. Para otros, es soberbia. Lo que está claro es que el desafío es real. Más altura, más pegada, más presión. ¿Podrá su estilo sobrevivir en una división de gigantes? Ha noqueado a un campeón indiscutido, y al hombre más duro de la división.
Tiene 16 victorias, 0 derrotas, y casi todas por finalización. Ha peleado contra grapples, strikers, veteranos, invictos. En su peso, fuera de su peso, y ha ganado en todos los terrenos. Y sin embargo, aún hay quienes dudan. Dicen que llegó en el momento justo, que Volkanovski venía tocado, que Holloway estaba en descenso, que no defendió lo suficiente. Pero el octágono no miente. Y hasta hoy, nadie ha podido con él. ¿Es hype? Tal vez. ¿Es legítimo? Sin duda. ¿Es el futuro? Todo indica que sí. Pero solo hay una forma de comprobarlo, y es verlo pelear otra vez. Ilia Topuria ya no es el chico que venía de una guerra, ni el desconocido que peleaba por 200 euros en Alicante. Hoy es uno de los peleadores más temidos de la UFC. Un campeón que noquea, que somete y que no se calla. Su historia no termina aquí. Apenas comienza. Si te ha gustado este viaje por la historia de Topuria, suscríbete a Crónicas del Octágono. Aquí no solo repasamos peleas, las contamos como guerras. Y si quieres más KO, más adrenalina, más locura pura, no te pierdas el último vídeo donde revivimos el brutal final de Justin Gaethje a manos de Max Holloway en UFC 300. Te lo dejo aquí mismo. Nos vemos en el próximo round.